Continuamos en nuestro programa Perspectiva, Derecho a Empresa, el programa de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Y estamos platicando con Gabriel Pizá, respecto a por qué existen los contratos colectivos de protección. Una de las consecuencias inmediatas de esta, digamos, segunda gran reforma en materia laboral en la parte colectiva. Gabriel, por favor. Las empresas se quieren defender y se quieren proteger de la extorsión sindical. Claro. Un sindicato que te emplace a huelga exigiéndote la firma de un contrato colectivo cuando no te representa a ningún trabajador en la empresa. La Junta de Conciliación y Arbitraje te cita a una audiencia de conciliación donde tienes únicamente dos salidas. ¿Firmas el contrato colectivo o te arreglas con el sindicato? ¿Y de qué manera te arreglas con el sindicato? Extorsión sindical. Luego entonces, si no firmas un contrato colectivo, hay un estallamiento de la huelga y ahí es donde empieza el procedimiento jurídico. Estallada la huelga, el patrón se defiende y puede demostrar que el sindicato no representa realmente a los trabajadores de la empresa. Entonces, es mucho más fácil tener un contrato colectivo que te proteja de un estallamiento a huelga simulado o llevado a cabo por un sindicato extorsionador con un contrato colectivo de protección. No para coactar los intereses debidos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque existe un procedimiento de titularidad que los trabajadores debidamente representados, cuando quieren a un sindicato o un contrato colectivo, pues bastará con que lleven una titularidad, un recuento y tengan un contrato colectivo un contrato colectivo ya no de protección. Luego entonces, por eso existe el contrato colectivo de protección. Ahora bien, el convenio 98, del que tanto se ha hablado, lo que trata es precisamente este tema. ¿Cuál es la libertad sindical? La libertad sindical es pertenecer a un sindicato o no pertenecer a él. Eso es muy importante. En un recuento, si nosotros le preguntamos a los trabajadores, tendríamos que hacer tres preguntas. ¿Tú quieres con el sindicato A, con el sindicato B o con ninguno de los anteriores? Que eso es parte de la libertad sindical, no sé si me explico. Sí, tú escoges. Tú escoges, pero también puedes escoger no tener una representación sindical. En estos tiempos, nuestros líderes sindicales, con muchas excepciones, han sido controvertidos, acusados de corrupción, líderes ricos, trabajadores pobres, y son los que representan o quieren representar a los trabajadores a través de la firma de un contrato colectivo. Yo preguntaría, ¿cuál de esos trabajadores está dispuesto todavía a aportar cuotas sindicales a estos líderes? Pocos. Bueno, yo creo que muy pocos. A mí me gustaría preguntarte, tomando en cuenta lo que está diciendo Gabriel, este cambio del artículo 98 de la OIT, me gustaría que, si es posible, Ricardo, le explicaras un poquito al auditorio en qué consiste el artículo 98, de libertad sindical. Mira, hay una tendencia global y discusiones de muchísimas décadas en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo. Hay 8 convenios internacionales que son el fundamento del derecho laboral. Uno de ellos es el 98, donde se tutela o se protege precisamente lo que comentaban de la libertad sindical. ¿Cómo proteger que un trabajador o cómo garantizar que un trabajador realmente decida de manera personal y libre ese derecho? En muchos de los casos hay sindicatos, como bien lo comentabas ahorita, que se han dedicado a presionar a los trabajadores para convencerlos que la mejor opción son ellos. Ese convenio de alguna manera establece las bases para no discriminar a los trabajadores, condicionando la contratación a que formen parte o no de una organización sindical. Existen algunas sanciones. Bueno, la ley actual habla de las unidades de hasta 5,000 de multa en caso de que el patrón no cumpla con ciertas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo actual, que equivale a pesos de ahorita aproximadamente a $25,000 por trabajador, y se puede duplicar en caso de reincidencia. Entonces, proteger ese derecho, que puede ser la base o el fundamento principal para que no existan estos contratos de protección en México, contratos no operativos, vamos a llamarle de otra manera. Sin embargo, este convenio establece algunas bases para que México modifique la ley secundaria o la ley reglamentaria y veamos no nada más el qué, sino el cómo. ¿Cómo podemos implementar en México este tipo de disposiciones? ¿Cómo pudieran las empresas en un momento dado tener la tranquilidad de que la autoridad va a tener el criterio para garantizar ese derecho? Existe obviamente 2 escenarios que pueden ser
pueden chocar de frente en cuanto a la parte técnica jurídica de lo que dice el convenio, de lo que dice la Constitución, de lo que dice la ley actual y lo que dirá la nueva, contra lo que puede suceder en la práctica. En muchos de los casos decimos, bueno, yo como empleador quisiera en un principio no tener la solicitud de trabajo, el contrato y la solicitud de ingreso al sindicato. ¿Por qué existe esa mala práctica? Porque los sindicatos de alguna manera dicen, yo voy a asegurarme de alguna manera de tener más membresía, de tener más ingresos y de tener más poder político. De acuerdo, pero Gabriel, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Gabriel? Porque, a ver, ya lo firmamos, ¿no? Sí. Ya firmamos el 98, ¿no? Entonces ya es un hecho. Ya nos comprometimos a que haya libertad sindical. Estamos viendo que los sindicatos están, por lo que nos explican ustedes los expertos, están presionando para que se les unan o para tener más miembros. Por otro lado, también estamos viendo que hay libertad de estar o no estar en un sindicato. ¿Qué va a pasar? Mira, libertad sindical ya existe en nuestra ley. Artículo 358, nadie puede ser obligado a formar parte de un sindicato o no formar parte de él, que es una de las estructuras del 98, no discriminación. El 98 te dice, tú no puedes discriminar a alguien por pertenecer a un sindicato o por no pertenecer a él. No puedes dejar de contratar o despedir a alguien por esas condiciones. Entonces, la cláusula de exclusión que existe en nuestra ley también ya fue superada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dice que es total y absolutamente ilegal. A nadie se puede despedir por este motivo. Luego entonces, ¿por qué ha causado tanta polémica el 98? Podemos tener multicontratos, como ha pasado en Latinoamérica, multicontratos colectivos en las empresas. No es posible, porque nuestro contrato colectivo tiene que ser por mayoría, atendiendo si los sindicatos son gremiales, de industria o de empresa, pero deberán ser por mayoría, un contrato. Las empresas que tienen sindicatos gremiales, aeromosas, tierra, etcétera, tendrán 3 contratos colectivos o 4, pero es por mayoría el contrato colectivo. Entonces, el 98 existe realmente en nuestra legislación, no es algo nuevo, no es algo que debamos de aplicar a la legislación, está superado. El contrato colectivo de protección debe de cuidarse a través de proteger a las empresas de extorsión sindical. Existe ya una disposición en la Constitución, a la que refería Jorge, que pide que los sindicatos demuestren que representan los intereses profesionales de los trabajadores antes de emplazarte a huelga. Pero ahí es donde va a ser muy importante la regulación secundaria. ¿De qué manera lo van a demostrar? ¿A través de un recuento previo? ¿A través de exhibir los votos de los trabajadores en donde ya llevaron un acta de asamblea para emplazar a huelga al patrón, donde manifiestan el deseo de tener un contrato colectivo? Eso es lo que ahora tenemos que estudiar, lo que deben de presentar los legisladores y decir, de estas son las reglas del juego. Y te aseguro que terminando la extorsión sindical se acabarán los contratos colectivos. Y si ese cómo, que es el que estamos platicando, que estabas hablando tú, el que está hablando Ricardo, Jorge, de esta necesidad de tener esta disposición legal que aclare todas estas dudas o que matice en la realidad la manera en la que se tienen que llevar a cabo o desahogar todas estas partes, ¿qué tan adelantados vamos en esta parte de la legislación? ¿Qué tan avanzada va nuestra nueva ley? Es una pregunta difícil de contestar porque estamos todos en espera de una ley secundaria y no se ha abierto una discusión, digamos, gremial o una discusión parlamentaria donde se involucre a todos los actores, ¿no? Y esto preocupa con el tema del convenio 98. Como atinadamente dicen mis colegas, el convenio 98 no añade nada nuevo al marco legislativo que hoy tenemos en materia laboral. Todo el mundo lo tomaba como una novedad. Sí. Yo estoy seguro que ¿Sabes qué es lo nuevo? Estas precisiones me encantan porque la gente se informa y se informa bien. ¿Sabes qué es lo nuevo? La nueva manera de legislar, la nueva política social y laboral que tenemos. Yo creo que aquí coincidimos en que la política laboral y salarial del país tiene que cambiar. Preocupan las formas. Llama la atención que el primer acto parlamentario de este nuevo gobierno haya sido un acto de naturaleza laboral, en donde claramente operaron con su mayoría para ratificar un convenio que teníamos en la congeladora desde hace decenios, porque ya estaba firmado. Y se decide iniciar los actos parlamentarios en el Senado con un líder del Senado que es un líder sindical que era prófugo de la justicia hace unos meses. Y ese hombre es el que empuja que el primer acto parlamentario sea un acto en materia laboral para ratificar un convenio, cuyo contenido ya teníamos en la Ley Federal del Trabajo, como dicen mis colegas.
Este convenio tiene 15 artículos. De esos 15 artículos, 6 hablan del tema sindical y 9 de cómo se va a operar el convenio. Yo creo que lo que interesa es el mensaje que manda la mayoría parlamentaria en los congresos de cómo van a legislar. Así vamos a sacar una nueva ley secundaria, vamos a participar, se va a escuchar a las personas que viven la ley, que tienen las necesidades, al pequeño empresario que tiene 3 empleados y lo pueden emplazar a huelga aunque tenga 3 empleados y estallarle una huelga. Van a involucrar a las cámaras empresariales, van a involucrar a otros sindicatos que no simpatizan a lo mejor con el líder en el Senado. Esto es lo que se vuelve importante. Sí está claro que la agenda laboral tiene que cambiar y que se está viviendo tiempos en los que hay una agenda social y esa agenda social tiene que afectar lo laboral. Quizá el derecho laboral es una de las ramas más social desde el punto de vista humano, ¿verdad? Desde el punto de vista de las desigualdades. Tenemos un salario mínimo, que es otro gran tema, ¿verdad? Bueno. Un salario mínimo pues que pareciera generar una hipoteca social, en donde el salario mínimo está por debajo de la línea de pobreza extrema para que 2 personas puedan sobrevivir, pero hoy se está llevando a un tema, por ejemplo, en la frontera, que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Preocupa en algunos aspectos de la franja fronteriza, de la industria maquiladora. Se tiene que cerrar esa brecha social con el salario mínimo. El salario mínimo es la única política para atenuar la desigualdad social en México o no. Hay grandes temas laborales. Entiendo que todos esos se tienen que y se tiene que entrar a esos temas. Pero bueno, es que estamos chosbolas, ¿no? Entre comillas, porque por un lado estamos viendo la presión internacional, estamos viendo la OIT, estamos teniendo la explicación, por otro lado vemos la ratificación, artículo 98, como el primer gran acto que hace la nueva legislación. Y por otro lado vemos que no hay claridad en cuanto a las leyes secundarias. Por otro lado, dentro de las cifras que yo estuve viendo antes de tener el gusto de estar con ustedes en el programa, vemos que algo que el gobierno saliente ha estado, sobre todo el secretario de Trabajo, ha estado diciendo y manifestando en los foros es que no ha habido huelgas en ese país en los últimos años, no sé si 40 meses, no sé. Sí ha habido, pero... Entonces, bueno, y ahorita estamos viendo que ahora con esta, digamos, nueva interpretación, es una realidad que se va a facilitar la huelga. Entonces, bueno, ¿por qué no ponemos las cosas en orden, mi querido Ricardo? ¿Por qué no le explicamos al auditorio qué es lo que está pasando y qué es lo que crees que puede llegar a pasar? Mira, qué bueno que tenemos oportunidad de hablar de algunos elementos de esta ensalada agridulce, Sí, qué bárbaro. donde tienes un entorno económico, un entorno político muy importante y desde luego la parte técnica jurídica. A raíz de lo que vivimos el día 1 de julio, que fue un resultado histórico para México, empezamos a ver algunos brotes de documentos y de acuerdos que no habíamos visto en décadas. Este convenio se firmó en el 49, empezó a tener vigencia en el 51. Peña Nieto pidió que se ratificara en el 2015 y ahora de repente, de manera sorpresiva, el 20 de septiembre por unanimidad del Senado lo ratifica. Entonces, tenemos eso. Por otra parte, tenemos el convenio trilateral, el que es Canadá, Estados Unidos y México, que todavía no fragua, todavía no se formaliza, pero son señales, al menos desde mi punto de vista, que demuestran hacia dónde va el rumbo de la administración de la justicia laboral en México. Bien comentabas ahorita del nuevo líder de la Comisión del Trabajo del Senado, que resulta ser un líder que en su momento fue un líder muy agresivo, un líder que seguramente tiene la mentalidad de reorganizar los sindicatos en México. Se habla de crear otra organización macro en México donde él y un grupo de líderes de esa forma de pensar dirijan el rumbo de las relaciones colectivas de trabajo. Por una parte, el poder que pudiera representar los millones de trabajadores que pertenezcan a ese grupo. Por otro lado, el control o de alguna manera la mayoría en las cámaras que tenemos hoy por hoy en México y lo que pudiera resultar como mensaje hacia las empresas del rumbo que pueda tomar esta serie de elementos. Preocupa ver que la tendencia hacia modificar nuestra legislación laboral tienda a desincentivar a la inversión, que las empresas tengan menos seguridad jurídica, que no existan los proyectos de reforma que hemos analizado, un cambio en el artículo que bien comentabas ahorita,
que le da la posibilidad al sindicato de emplazar, por decirlo menos, a una empresa para obligarla a firmar un contrato sin representar a los trabajadores. Si cambiáramos ese artículo, si de alguna manera desapareciera, sería un cambio verdaderamente radical. Para ahora sí decir, tú quieres firmar un contrato colectivo, demuéstrame que representa realmente a los trabajadores. El convenio trilateral sí establece varias disposiciones que hablan de la manera en la que pudiera presentarse un nuevo contrato colectivo. Por ejemplo, decir, me tienes que demostrar previamente con documentos o de manera electrónica o de manera personal interrogando a los trabajadores si están de acuerdo o no que tú los representes. Tiene que estar operando la fuente de trabajo. La autoridad tiene que garantizar que los trabajadores tengan verdaderamente la libertad de decidir. Eso todavía no se formaliza. Sin embargo, son brotes o son mensajes que nos están enviando para decir, bueno, se puede y sí se puede, pero mientras no cambien eso que venimos arrastrando a través de los años, que ha causado que los sindicatos, algunos, se aprovechen de esa reglamentación que tenemos en nuestra Ley Federal del Trabajo, mientras no cambie eso, es muy difícil que vayan a tener ciertas garantías. Mientras tanto, entiendo que una parte de nuestro programa también se va a referir a las recomendaciones que pudiéramos hacer puntuales. Sin embargo, bueno, es una, como decía ahorita, una ensalada agridulce de distintos elementos que tenemos que poner en perspectiva para saber qué decisión tomar. Muchas empresas ya no están pensando en incrementar sus inversiones. Hemos tenido seguramente todos reuniones con varios de nuestros clientes, sobre todo los multinacionales, donde dicen, oye, yo no tengo la seguridad ahora de poder incrementar la inversión y si puedo, voy a empezar a dejar que esto vaya apagándose, que poco a poco se vaya disminuyendo la inversión que tengo en México y me la llevo a otro lugar donde tenga mayor seguridad. Pues mira, qué pena escuchar estas tipo de comentarios, porque realmente, independientemente de que estamos viendo que hay un poco de duda en cuanto a la implementación, también es cierto que pues, prácticamente que con el USMCA y con lo que se está haciendo y con las tendencias que se están dando para poner ciertas reglas en la representatividad, todo pareciera que estamos en un impasse, que eventualmente tiene que matizarse y que tendría que, de alguna manera, reglamentarse urgentemente. Yo creo que aquí a nadie, Jorge, tú que eres el próximo coordinador de materia laboral, tiene que tener un rol protagónico para efecto de poder interactuar con las cámaras, con los sindicatos y con nuestros legisladores sobre la necesidad de hacer estos cambios que no afecten este tipo de productividad y que alejen las empresas de México. Efectivamente, los empleadores creo que tendrían que actuar en dos ámbitos, en el ámbito externo y en el ámbito interno. La actuación del empresario en el ámbito interno y del abogado en el ámbito externo se enfoca a lo que acabas de mencionar. Hay que ir a los foros, hay que aprovechar estos espacios para hacer planteamientos en donde se pida que la huelga tenga prerequisitos de legitimidad antes de que se estalle, para prever que haya medios alternativos de controversias antes de iniciar una huelga, una instancia efectivamente conciliadora donde se acrediten tener a la mayoría o no de las huelgas. México ha construido mucho de su inversión con dos atractivos que hoy están siendo complejos. Un salario bajo y un sindicalismo a modo, ¿no? También hay que hablar de eso. Creo que hoy los retos son diferentes y hay que ir a estos foros a pedir que se discutan estas legislaciones nuevas con los usuarios de esas legislaciones, ¿no? Y no que sean actos parlamentarios que se hacen un poco desde un enfoque político y mediático, sin tomar en cuenta todos los efectos que puede tener una nueva legislación. Como no conocemos una legislación laboral todavía con detalle, no se ha discutido, no se ha hablado con los foros, no se ha hablado con las organizaciones gremiales, empiezan las especulaciones, ¿no? Y hemos oído nosotros en estos días historias de terror. Por ejemplo, que podría venir en la legislación derechos de minorías, para que una minoría pueda estallar una huelga en una empresa. Ya no existiría esto que hablaba Gabriel, que es pues que la huelga es un derecho de mayoría por definición, ¿no? Ahora ya se puede especular que va a haber derechos de minorías. Correcto. Eso preocupa porque como no hay una legislación, como no se ha hecho pública para que se discuta y se enriquezca,
pues entonces son los aspectos que inquietan y ahí los foros tienen un papel protagónico. Ya hablaremos internamente qué sugerencias podrán implementar los abogados de empresa cara a sus empleados, cara a sus estrategias de capital humano y demás. Eso me gustaría mucho que abordáramos en el siguiente bloque, porque me parece que esa es la parte fina. Es decir, ahorita estamos detectando una situación de incertidumbre que está generando en este cambio movimientos, dudas, y que desde luego tenemos que tratar de dar soluciones para que den lo contrario, den certidumbre, y eso me gustaría mucho que me den sus recomendaciones en este bloque. Por favor, no le cambie, estamos en Perspectiva, Derecho a Empresa.